Radio Paz presenta Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Yo soy el Padre Roberto Cid, que saluda a todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz, emisora de la Arquidiócesis de Miami, todas las plataformas de Radio Paz y también las redes sociales y por supuesto a los que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas a EWTN y todas sus plataformas y todas las plataformas de esa misma EWTN, incluyendo la onda corta de Radio Católica Mundial. A todos, muy pero muy buenas tardes. Hoy el Padre José Luis no está y por las próximas 3 semanas no va a estar con nosotros porque se ha tomado un merecido descanso en este tiempo estival aquí en el hemisferio norte, así que, bueno, comienza la cuaresma en verano porque van a estar solos conmigo. O por lo menos hoy van a estar solos. La semana que viene voy a ver si puedo, para esta primera parte, no quiero decirlo, no para crear expectativa ni nada, porque no sé si lo voy a poder conseguir, pero para esta primera parte quiero ver si consigo a alguien muy particular, muy especial, para que comparta con nosotros. Bueno, estamos aquí entonces en este viernes, que es el Día del Sagrado Corazón, en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón. Por supuesto que el Sagrado Corazón, como bien sabemos, no es una devoción como cualquier otra, ni siquiera como las devociones más populares y yo diría incluso más poderosas, ¿no? Como puede ser el Santo Rosario, que es muy popular y es una devoción muy poderosa. El Sagrado Corazón se ha dicho que es una devoción con D mayúscula. ¿Por qué? Porque consiste en la contemplación del misterio de la Encarnación. Recordemos que en la Biblia el corazón de una persona es el núcleo de esa persona, el centro de su ser. Por lo tanto, contemplar el Sagrado Corazón de Jesús es contemplar el núcleo de su ser, su naturaleza, o mejor dicho, sus dos naturalezas, porque el Señor Jesucristo tiene una naturaleza humana, como igual que la nuestra, la de todos los que estamos participando en este programa, escuchando, la operadora, la mía, y también una naturaleza divina, ¿no? En eso que los teólogos llaman la unión hipostática. Hipóstasis en griego quiere decir persona, ¿no? Entonces, en una persona, Jesucristo, hay dos naturalezas. Hay una unión de dos naturalezas. Como dice el Concilio de Calcedonia, sin mezcla ni división. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Y entonces, cuando contemplamos el corazón, en el sentido bíblico, el corazón de Jesús, lo que vemos es, por un lado, el misterio de la encarnación y, por supuesto, también el amor de Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume nuestra naturaleza humana para redimirnos, para transformar la creación entera, llevándola a la plenitud en Dios mismo. Así que eso es lo que contemplamos hoy, fiesta del Sagrado Corazón, y que se nos invita, por supuesto, durante todo este mes, porque junio, como decía, es el mes del Sagrado Corazón. Los papas siempre han promovido la devoción al Sagrado Corazón. El Papa Francisco dijo que está trabajando en un documento, no sé qué tipo de documento es, pero dijo que está trabajando en un documento para promover, explicar, exhortarnos a cultivar la devoción al Sagrado Corazón. Era muy común en los años 70, yo me acuerdo cuando yo era niño, consagrar la casa al Sagrado Corazón y en muchas casas todavía, incluso aquí en Miami yo he visto también imágenes del Sagrado Corazón sobre el marco de la puerta de entrada para significar que la casa ha sido consagrada al Sagrado Corazón. Y bueno, por supuesto, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, pero un gran promotor de la devoción al Sagrado Corazón
fue el Papa Pío XII, que incluso escribió una encíclica que se titula Aurietis Aquas, que quiere decir en latín sacarán agua, ¿no? Por supuesto tomando del Salmo que se reza en la misa de hoy del Sagrado Corazón, sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación, ¿no? Tomando a partir del texto de ese Salmo, así comienza, y el Papa Pío XII ofrece una reflexión hermosa sobre la devoción al Sagrado Corazón, al tiempo que nos alienta a cultivarla, ¿no? Porque como decía, es la contemplación de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, ¿no? La devoción a la Divina Misericordia, tan popular en nuestros tiempos, se entiende mejor y se vive mejor a partir del Sagrado Corazón. Eso lo explicaba muy bien en un librito el padre Guillermo Arias, un sacerdote jesuita, aquí cubano, que fue director espiritual en el seminario cuando yo estaba. Tiene un librito sobre la devoción al Sagrado Corazón y ahí explica la conexión que hay entre la devoción, la coronilla de la Divina Misericordia, tan popular, de Santa Faustina, y el Sagrado Corazón de Jesús. Así que mencioné al Papa Pío XII. Ha salido un nuevo libro con documentos que una vez más ponen de manifiesto la labor que hizo el Papa para proteger, salvar la vida de innumerables personas, especialmente judíos, durante las persecuciones en el periodo nazi, ¿no? En el gobierno nazi. Estaba leyendo la fundación Pave the Way ha publicado documentos, y a su vez un historiador español ha publicado un nuevo libro donde aporta todavía más documentación que muestra la santidad de este Papa, que hoy es tan vituperado, calumniado, pero que en su momento, cuando la guerra estaba en su momento más oscuro, los mismos que lo calumniaban, la prensa, por ejemplo, el diario New York Times, en una editorial, después del discurso de Navidad del Papa Pío XII en el año 1942, en plena guerra mundial, lo llamó la única voz razonable, la única voz luminosa en un continente sumido en la oscuridad. Hoy son esos mismos los que lo acusan de ser colaboracionista con los nazis, calumnias todas, por supuesto, ¿no? En estos días se está conmemorando el 80º aniversario del desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía, por eso todos estos temas son de actualidad. Bueno, siempre son de actualidad, ¿no? Pero nuevos documentos todavía arrojan más luz todavía sobre la santidad personal del Papa Pío XII y su labor constante para proteger a aquellos cuyas vidas estaban en peligro por el solo hecho de profesar la religión judía, ¿no? Son cientos de miles de personas las que él salvó, intervino, las acciones de la Santa Sede, ¿no? Y inclusive cuando falleció en el año 1958, la señora Golda Meir dijo: ha muerto un gran amigo del pueblo judío. La Liga contra la Defamación, Benay Berit, todos expresaron su dolor por la muerte de un hombre tan grande y que tanto bien había hecho en circunstancias tan pero tan difíciles. Claro, después vino una novela, ni siquiera documentos históricos, una novela de un señor que era agente comunista, que se sabe ahora porque se ha podido acceder a documentos de los soviéticos. Un señor que se llamaba Hochschild escribió una novela y a partir de esa novela surgió una leyenda negra que ha sido establecida y cimentada por la repetición de la propaganda de los medios, y después otros libros basados en la novela pero sin ninguna documentación, que calumniaron al Papa Pío XII. Bueno, y en eso estamos en esa situación. Pero además del Papa Pío XII, ha habido muchos cristianos cuyas vidas no se conocen, que sería bueno que las conociéramos más. Por ejemplo,
los hermanos Scholl, que no eran católicos, eran protestantes, pero eran estudiantes de medicina en la Universidad de Múnich y participaban en una organización fundada en la Universidad de Múnich que se llamaba la Rosa Blanca, que era una organización antinazi, y por supuesto fueron ejecutados cuando los descubrieron panfleteando en la Universidad de Múnich. Después el beato Rupert Mayer, un sacerdote también de Múnich, el Papa Benedicto predicó una homilía hermosa sobre el beato Rupert Mayer y su fidelidad a la fe y a la verdad en circunstancias muy pero muy difíciles, obviamente, como lo sabemos. Bueno, toda la oposición a los nazis de distintos grupos y organizaciones católicas, inclusive organizaciones deportivas. El otro día, como le comentábamos con el padre José Luis, el Borussia Dortmund, que jugó la final, que perdió contra el Real Madrid, sus orígenes católicos, y cómo padeció la institución durante la época nazi, porque precisamente trataban de mantenerse fieles a sus raíces católicas, los directivos. En fin, toda esa historia de las organizaciones católicas, particularmente, y cristianas también, en Alemania, y su resistencia al nazismo y el precio que pagaron, todavía debe ser escrita, o por lo menos escrita para el gran público. Los obispos de Alemania, los obispos católicos de Alemania, encargaron una recopilación que ha sido publicada en alemán, pero no está accesible al gran público. Pero se van conociendo poco a poco, ¿no? Se ha conocido ya es más conocida la historia, por ejemplo, del agricultor austríaco Franz Jägerstätter, que por hacer objeción de conciencia, precisamente basada en su fe católica, aun cuando el mismo obispo le decía que él no iba a cambiar el curso de la guerra, que fuera, porque Jägerstätter era además sacristán en la iglesia de su pueblo, Santa Radegunda, en Austria. Yo tuve la dicha de poder, una vez que fui hace 5 o 6 años, que estuve visitando el sur de Alemania y Salzburgo, pude visitar Santa Radegunda, celebrar misa en la iglesia de Santa Radegunda, e inclusive conocer a la hija de Jägerstätter, algo muy conmovedor, visitar su casa. Bueno, ya se va conociendo más el testimonio de su vida. Y ahora estaba leyendo, han publicado o mejor dicho, han producido una película que se llama en español La promesa de Irene, y en inglés se llama Irena's Vow, ¿no? Como voto, y una producción canadiense que está basada en la vida de una señora polaca que se llamaba Irene Gut, que falleció en el año 2003. Esta señora, según me entero a raíz de leer la crónica de la película, y hay libros escritos sobre ella, esta señora era una señora polaca que vivía ahí en su pueblito, en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, y como muchos otros, fue tomada prisionera y obligada a hacer trabajos forzados para los nazis. Y eventualmente a ella le tocó ser ama de llaves de un jerarca nazi que había ocupado una mansión y en la que vivía. Resulta ser que esta señora, que era profundamente devota, que vivía su fe católica, precisamente movida por su fe católica y viendo las cosas que estaban pasando, decidió tratar de hacer lo posible para ayudar a quien ella pudiera, ayudando a sus vecinos judíos. Y siendo ama de llaves de este jerarca nazi, no encontró mejor manera de proteger a los vecinos que escondiéndolos en el sótano
de la casa del jerarca nazi. O sea que en la misma casa del jerarca nazi, la ama de llaves escondía y protegía a judíos. Realmente maravilloso, conmovedor, ¿no? Todas esas historias de a poquito se van conociendo. Y claro, creo que era el cardenal Pell que decía en el sudiario de prisión, repetía varias veces, nosotros lo leímos en el club del libro, en el club de lectores de nuestra parroquia, ¿no? Que cuando contaba que cuando estaba preso, injustamente encarcelado, él se decía a sí mismo, se recordaba a sí mismo una frase, que no me acuerdo de quién era, que decía: la verdad es hija del tiempo, ¿no? Con el tiempo todo se va sabiendo y la verdad va aflorando, ¿no? Decía Juan Pablo II, la verdad padece pero no perece, ¿no? Y, y bueno, y con el tiempo se van conociendo todas estas historias heroicas de esta gente que en circunstancias dificilísimas. En la Segunda Guerra Mundial estamos celebrando, bueno, no celebrando, conmemorando en estos días los 80 años del desembarco en Normandía, sí, conmemorando porque siempre en la guerra no hay nada que celebrar, ¿no? Ni siquiera en las victorias. Estamos leyendo también en el club de lectores de la parroquia, estamos leyendo un libro que se titula Una postal desde el volcán. Es una novela, pero la verdad que está muy bien escrita por una señora inglesa que transcurre, una familia prusiana, noble, que transcurre precisamente en el periodo entre las dos guerras, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y muy interesante porque tiene referencias a la cultura, la música, la filosofía de la época, discusiones. La verdad que está muy, muy bien escrita. Es en inglés, ¿no? Pero el título traducido al castellano sería Una postal desde el volcán. Y vale la pena, si a los que me están escuchando, si les gusta leer ficción, pero ficción con, digamos así, con lecciones, ¿no? Ficción que lo hace uno pensar, esta novela está muy, muy, muy interesante. Muy, pero muy interesante. Y nada, y entonces estamos en estos días también muy convulsionados, con donde hay mucho rumor de guerra, recordando que la guerra siempre es una catástrofe. Estaba viendo en estos días, también se cumple un nuevo aniversario de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Que finalizó el 14 de junio del año 1982 y estaba mirando breves entrevistas a veteranos de guerra, ¿no? Y, y había uno que decía, ¿no? Como la guerra realmente es un fracaso de la humanidad. Contaba un señor que era piloto de la Fuerza Aérea Argentina, que lo derribaron y cómo cuando lo recogieron a él, el equipo de rescate que lo recogió a él no sé si del ejército argentino, la verdad que no me acuerdo, habían recogido también a un piloto británico de Sea Harrier que la defensa antiaérea argentina había derribado. Él en un ataque a la flota inglesa, averiaron su avión y terminó eyectándose. Y como él decía, ¿no? Cuando me encontré con ese piloto, lo saludé, le di la mano, le pregunté cómo estabas, y cuenta el piloto argentino que el piloto inglés le decía: no, estoy muy preocupado porque soy hijo único, mis padres deben estar muy preocupados en Inglaterra, pues, si se enteraron que me derribaron, y bueno, le ofrecieron un café, porque decía, no, que ya, claro, ya está, ya ahora éramos dos hermanos, ¿no? Y yo pienso siempre en esa poesía de Jorge Luis Borges, que me parece conmovedora, además de una gran elocuencia y de, por supuesto, una belleza estética fenomenal, como Jorge Luis Borges, a quien el Papa Francisco trató bastante, según tengo entendido. Jorge Luis Borges tiene, en su obra póstuma, Los Conjurados, tiene una poesía titulada 1982, ¿no? Que hace referencia justamente a el conflicto bélico por las Islas Malvinas. Y en esa poesía
comienza describiendo a un joven inglés, un joven argentino, y dice, y se encontraron en el Atlántico Sur, dice Jorge Luis Borges, ¿no? Y dice así, y los dos fueron Abel y los dos fueron Caín, y ahora yacen, ¿no? Me parece realmente con gran elocuencia y con gran belleza poética. Borges describe exactamente lo que es la guerra, ¿no? La guerra siempre es algo es un conflicto fratricida, ¿no? Es un conflicto entre hermanos, porque todos compartimos nuestra común naturaleza humana, ¿no? Leíamos en el Club de Lectores de San Patricio, leímos también Sin Novedad en el Frente, y ahí uno de los personajes dice, bueno, cuando los gobiernos quieren ir a la guerra, en vez de mandar jóvenes a morir, sería mejor que los líderes del gobierno se subieran a un ring y boxearan. Y entonces el que noquea al otro, bueno, ahí ese es el que se queda con la razón, ¿no? Y porque no hay mucha diferencia entre lo que hacen y se salvarían muchas vidas, dice el personaje este, ¿no? Y me parece a mí que es una gran verdad, ¿no? El horror de la guerra, los estragos de la guerra, lo vemos en nuestro tiempo, lo estamos viendo, Rusia, Ucrania, Israel, Gaza y tantos otros puntos. Hay algunos que ya ni siquiera salen en las noticias, ¿no? Yemen, Siria, ya a los medios de comunicación ni les interesa hablar de esas catástrofes. Y por supuesto también la historia, ¿no? La historia reciente, hace 42 años en el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas, y hace 80 años que estamos conmemorando el desembarco aliado de Normandía en estos días. Bueno, un recordatorio de lo que dijo precisamente el Papa Pío XII días antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nada se pierde con la paz, todo se pierde en la guerra. Y decía después también, hay que hacerle la guerra a la guerra. Ojalá nosotros podamos ser constructores de paz, como nos decía el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Y como nos dice el Señor también en la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. E hijos de Dios somos todos y hermanos. Que puede haber disidencias, discordias, pero es una tragedia que nos matemos los unos a los otros. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y cuando volvemos de la pausa comentamos el Evangelio de este domingo, pero antes del Evangelio me voy a detener un poquito en la primera lectura, que es maravillosa. Ya regresamos, preparando el domingo. Estás escuchando Radio Paz 830 AM y 96.1 FM, la emisora del Cordero de Dios. Siempre contigo. Ahora regresamos, preparando el domingo. Bueno, aquí estamos preparando el domingo con el Padre José Luis Menéndez, hoy sin el Padre José Luis Menéndez y por las próximas 2 semanas sin el Padre que se está tomando unas merecidas vacaciones. Antes de ir a la lectura de este domingo, el 10º domingo del tiempo ordinario, quería detenerme unos minutos en la primera lectura, que no la tenemos, no la vamos a escuchar, pero está tomada del libro del Génesis, el capítulo 3. Si recuerdan, el libro del Génesis, el capítulo 1, nos presenta el relato de la creación en 6 días. Dios crea todo lo que existe, va creando, al terminar cada día, mira la creación, mira lo que ha creado ese día y dice, lo pronuncia bueno. Y así va creando día tras día tras día, llega el 6º día y en el 6º día crea al hombre, varón y mujer lo crea. A su imagen y semejanza lo crea. Y al terminar ese día, contempla su obra creadora y no la pronuncia buena. No dice que la creación es buena, sino dice es muy buena. Ya está completa la creación. Y al 7º día descansa. En el segundo capítulo del Génesis,
tenemos el otro relato de la creación. Dios que toma, lo primero que crea es el hombre, ¿no? Toma barro y modela al hombre, le insufla su hálito de vida, después crea todo lo que existe, se lo presenta al hombre. El hombre no está completo, como quien dice, y entonces Dios crea a la mujer, se la presenta, y ahí el hombre sí dice, sí, al fin, este sí, que es carne de mi carne, hueso de mi hueso, ¿no? Ese pasaje o esa expresión que destaca, por supuesto, la igualdad en la naturaleza del varón y la mujer, ¿no? Que aunque son distintos, tienen una común naturaleza humana, iguales en dignidad, distintos, por supuesto, en cuanto a sus cuerpos, en cuanto a sus roles, etcétera, etcétera. Eso que hoy en día las ideologías dominantes quieren negar, ¿no? O niegan, mejor dicho. Directamente niegan de plano, pero bueno. Y después en el capítulo 3 del Génesis, que es de donde está tomado el fragmento que se va a leer en la primera lectura de este domingo, del ciclo B de lecturas. Si recuerdan, entra en escena la serpiente, le dice a la mujer, ¿no? Tiene un diálogo con la mujer en el que la serpiente siembra primero la duda, o trata de sembrar la duda, y después les dice una mentira, ¿no? En realidad, el problema aquí, estoy parafraseando, por supuesto, el problema aquí es que Dios tiene miedo de ustedes, porque ustedes pueden ser como Dios, pueden reemplazar a Dios, por eso, y entonces ahí el varón y la mujer vuelven a mirar el árbol, ven que es apetecible, y por supuesto caen en la trampa, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros nos encontramos en el Génesis 3. Ya se produce el pecado de origen, que no debe confundirse con el pecado original, ¿no? El primer pecado, y el hombre y la mujer se dan cuenta que han metido la pata hasta la ingle, que realmente no pueden ser como Dios, ¿no? Y entonces comienzan los problemas. Entra Dios en escena y ahí es donde el fragmento que escuchamos arranca, ¿no? Entra Dios en la escena y le hace una pregunta al hombre, que eso es lo que en eso me quería detener. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Por supuesto, el varón le contesta, no, es que estaba desnudo, qué sé yo, y me dio pudor, me escondí, ¿no? Y entonces Dios le dice, pero ¿y cómo te diste cuenta? No, y entonces le dice, esto es lo que pasó, comieron de ese árbol. Y el hombre le echa la culpa a Dios, básicamente, porque cuando Dios le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y el hombre, si ustedes recuerdan, en ese diálogo, le dice a Dios, la mujer que tú me diste, o sea, acá el culpable sos vos. Ni siquiera, a veces la gente dice, no, la Biblia trata mal a Eva, no. Es cierto que a veces algunos predicadores no la tratan muy bien a Eva, pero en ese pasaje de Génesis 3, Adán, el varón, le echa la culpa a Dios del problema. La mujer que tú me diste, si vos no me lo hubieras dado, acá no pasaba nada, es como si dijera, ¿no? Entonces, bueno, esas dos cosas me quería detener, ¿no? Una, esa pregunta que Dios hace, que todavía resuena a través del tiempo y nos la hace a cada uno de nosotros. ¿A dónde estás? ¿A dónde está tu corazón? ¿En qué andás? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Y que es bueno reflexionar, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Qué es lo que yo más busco en la vida? Y mirarnos descarnadamente, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos introspección, hasta diría, somos deshonestos, nos vemos como nos gustaría ser, pero no como realmente somos. Entonces, prestar atención a esa pregunta de Dios, que como decía, resuena como un eco a través de los siglos, y que Dios nos dirige a cada uno de nosotros, nos habla del corazón, como le hablaba la esposa de Oseas, y nos dice, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás en tu relación conmigo?
¿A dónde estás en tu relación con tu prójimo? Y después el otro aspecto de la primera lectura que quería destacar, que también me parece que es muy necesario destacarlo en nuestra época sobre todo, hasta el día de hoy le seguimos echando la culpa a Dios, ¿no? Bueno, Dios me hizo así, ¿qué voy a hacer? ¿No? Dios me hizo así. Y no, porque Dios no me hizo a mí pecador, deshonesto, ladrón. No, Dios me creó a mí como un ser humano. Me creó a mí a su imagen y semejanza. Claro, es cierto que también el pecado me afecta, ¿no? El pecado original y después mi pecado personal y también el pecado de otras personas, ¿no? Pero Dios no quiere que yo sea pecador. Como dice, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios cuando me creó a mí, cuando creó a todo ser humano, nos imaginó a su imagen y semejanza. Dios quiere que nosotros seamos como Jesús, en quien brilla la humanidad como debe ser, como Dios realmente la creó, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de ir dejando ese hombre viejo, dejar que la gracia vaya sanando las heridas del pecado y ponerse en marcha en un camino de santidad. Hoy en día muchas veces se ve gente que dice, no, bueno, Dios me hizo así. Entonces, bueno, aquí estoy. Y en vez de caminar un camino de santidad y de conversión, bueno, que Dios se ajuste a lo que yo quiero, ¿no? O que la iglesia cambie su enseñanza para ajustarla a lo que a mí me parece, o a lo que es la moda de la época, o lo que las ideologías de la época preconizan. No, y el capítulo 3 del libro del Génesis me parece que nos ayuda como antídoto con todo eso, ¿no? Bueno, por supuesto, toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios, dinámica, dinamizante, pero hay veces que determinados fragmentos nos resultan más útiles o en determinadas épocas, ¿no? Y no en vano, el Papa Juan Pablo II, en estos tiempos de gran confusión antropológica, dedicó toda una serie de catequesis a explicar el significado de nuestra humanidad, el significado de nuestros cuerpos, a partir precisamente de esos primeros capítulos del libro del Génesis, ¿no? Porque son muy importantes para entender la antropología cristiana. El dato fundamental, que es que Dios nos crea por amor y que nos crea a su imagen y semejanza. Y que el varón y la mujer comparten una misma naturaleza, son coherederos, iguales en dignidad, aunque por supuesto diferentes en sus cuerpos, diferentes en sus roles, ¿no? Solo la mujer puede ser madre, solo el varón puede ser padre, por ejemplo. Así que esta primera lectura de este 10º domingo del tiempo ordinario del ciclo B nos ofrece mucho material para en estos tiempos de, como decía el Papa Benedicto, de grave crisis antropológica, de tanta confusión sobre el significado de nuestra humanidad, donde, como dice el Papa Francisco, ¿no? Los seres humanos se los considera descartables, ¿no? Y eso se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo, ¿no? En el desprecio a la vida humana en todas sus etapas, especialmente en sus etapas más vulnerables, los niños por nacer, las personas ancianas. Estaba leyendo el otro día sobre distintos proyectos en distintos países para legalizar la eutanasia o cómo en algunos países europeos la cantidad de gente que se pasa a mejor vida porque tiene enfermedades crónicas graves y son personas mayores, ¿no? Y ni que hablar durante la pandemia, gente que se la dejó abandonada porque se la consideraba que, bueno, ya no valía la pena cuidarla en algunos países, ¿no? Y la lectura de estos primeros 3 capítulos del libro de Génesis me parece a mí que nos sirve como antídoto
o para mitigar un poquito, o para profundizar nuestra comprensión sobre nuestra humanidad de cara a lo que es la realidad de nuestro tiempo. Y esa pregunta del Señor, ¿a dónde estás? Y después esa actitud del hombre de echarle la culpa a Dios, por lo que en definitiva fue el abuso de su libertad, ¿no? Por supuesto que tentado por una mentira, pero no obstante, el abuso de su libertad lo lleva a encontrarse en esa situación, ¿no? Que por otra parte, lo que es un don de Dios, el abuso hace que termine volviéndose en contra del hombre. Y no porque Dios lo quisiera así, sino porque el hombre pretende equivocadamente y pagando un precio altísimo ponerse en el lugar de Dios. Bueno, ¿qué tal si vamos a lo que es la lectura del Evangelio? Génesis 3 va a ser la primera lectura de este domingo. Vamos a la lectura del Evangelio. Les propongo que escuchemos el texto evangélico. ¿Les parece? ¿Lo tenemos ahí? Adelante. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: «Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera». Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno». Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Bueno, estamos en el ciclo B de lecturas que, por supuesto, como bien sabemos, incluye el Evangelio según San Marcos. Lo que pasa es que como el Evangelio según San Marcos es el más corto de los tres sinópticos, hemos intercalado, la Iglesia intercala fragmentos del Evangelio según San Juan. Hoy leemos San Marcos y empezamos, es un fragmento bastante extenso con distintas cosas y por supuesto comenzamos con esas referencias a la salud mental de Jesucristo, ¿no? Está loco. Otros decían, las autoridades religiosas decían, no, está poseído. La verdad molesta, ¿no? Hay una falacia antiquísima que se la llama falacia ad hominem, ¿no? Cuando alguien dice algo, es una falacia, o sea, una falacia es algo que no se sigue de la lógica, tratar de descalificar a la persona. En vez de evaluar los méritos de lo que esa persona está diciendo, la racionalidad de lo que la persona está diciendo, o la veracidad de la persona, la veracidad de los dichos de esa persona, es una falacia tratar de desacreditar a la persona diciendo, calumniándolo o llamándolo loco, descalificándolo. Lo vemos a diario, ¿no? Basta prender la televisión, ni que hablar en
en la política, ¿no? Gente que a veces dice verdades incómodas o que tiene opinión contraria, unos a otros se dicen loco, poseído no, por lo menos no que yo sepa, pero loco es muy común, ¿no? Este está loco. Eh, y por supuesto, el Señor Jesús padece esa misma, ¿no? Esa falacia ad hominem. Él está enseñando la verdad, una verdad que es incómoda, sobre todo para algunas autoridades o algunos que tienen posiciones de prestigio y de poder. Y entonces, bueno, es de bastante pereza intelectual aparte, la falacia ad hominem. ¿Está loco o está poseído? Y el Señor responde con argumentación racional, ¿no? Y mostrando que no puede ser que él sea agente del diablo cuando él está expulsando al diablo, ¿no? Es interesante también la paradoja, ¿no? Aquel que es Dios se lo acusa de ser servidor del maligno. Es la última, la paradoja suprema, podríamos decir, ¿no? Y también el Señor nos da una lección ahí sobre la discordia. Yo hablaba de la guerra en la primera parte, hacía esos comentarios, ¿no? Y la discordia hace estragos, como lo recuerda el Señor Jesús, ¿no? Pensemos, justamente mencionaba a Jorge Luis Borges, ¿no? Los dos fueron Caín, los dos fueron Abel. La tragedia de Caín y Abel. Y como destaca un escritor francés, Fabrice Hadjadj, Dios, inmediatamente después de ese pasaje que vamos a escuchar como primera lectura el domingo, le dice al varón y la mujer que van a conocer la muerte como consecuencia de lo que ha pasado, ¿no? Y dice Fabrice Hadjadj, la conocen de la manera más trágica, porque la primera muerte es la del hijo, que es lo peor que le puede pasar a un padre, ¿no? Es el sufrimiento más profundo y duro que puede experimentar un padre, es la muerte de un hijo, ¿no? Y además las circunstancias, en el caso además de Caín y Abel, ¿no? Y el Señor claramente nos advierte sobre los estragos que causa la discordia. Y después, por supuesto, entran en escena la Virgen y esas palabras del Señor sobre, ¿no? Mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos que están acá, los que cumplen la voluntad de mi Padre, ¿no? Por supuesto, la Virgen María, como destaca San Agustín, es doblemente madre del Señor Jesús, porque es madre biológica, es la madre de Dios, y también califica entre esos que el Señor describe como su madre y sus hermanos, porque si hay alguien que hace la voluntad de Dios, de hecho, cuya voluntad está perfectamente alineada con la voluntad de Dios, es la Virgen María, que además ha recibido gracias especiales porque fue concebida sin pecado, no conoce el pecado original, y entonces su voluntad está perfectamente alineada con la del Padre. Por eso esta lectura nos vuelve a llevar a lo que era la primera lectura, lo que yo comentaba, ¿no? De Génesis 3 al comienzo de este segmento aquí en Preparando el Domingo, este 10º domingo del tiempo ordinario, ¿no? El libro del Génesis 1, 2 y 3, nos dan intuiciones muy profundas y muy, muy necesarias y muy valederas sobre nuestra humanidad y sobre todo también sobre lo que debe ser nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Con nosotros mismos, apertura incondicional a la gracia, porque todo es gracia en la vida, esa gracia que sana nuestra humanidad herida, que nos ayuda a caminar un camino de santidad, que fluye a nosotros principalmente a través de los sacramentos, o el Sagrado Corazón de Jesús, este viernes, ¿no? El agua y la sangre que brotan del corazón de Jesús, ahí vemos representados el sacramento del bautismo y la Eucaristía, también la sangre de Cristo derramada por nosotros, y por otra parte ese reconocernos necesitados de la gracia, poder
poder responder esa pregunta que Dios nos hace desde el comienzo de la historia de salvación. ¿A dónde estás? ¿A dónde estamos parados? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Estamos caminando o estamos escondidos atrás de una mata, de una planta, escondiéndonos, echándole la culpa a Dios de lo que es nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra cerrazón a la gracia? Porque es la conclusión del Señor. El pecado contra el Espíritu Santo es precisamente eso, ¿no? Estar cerrado a la gracia. Y no hay nadie más cerrado a la gracia que aquel que le echa la culpa a Dios de sus actos inicuos, de sus problemas, de sus acciones contrarias al bien, a la verdad, a la belleza, a la caridad. Porque Dios precisamente nos creó a su imagen y semejanza y nos ofrece toda la ayuda que necesitamos, toda la gracia que necesitamos para que caminemos un camino de santidad. Y cuando desviamos el camino, si abrimos el corazón a la gracia nos sana y nos pone nuevamente en la senda a la realización plena de nuestra humanidad, a imagen de Jesucristo, en quien brilla en todo su esplendor la humanidad como Dios la pensó, la soñó y la creó. Me tengo que ir, se nos acaba el tiempo, pero si Dios quiere, nos reencontramos la semana que viene para preparar el domingo. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez.